Te damos gracias, Señor, por este día, en que tú estás con nosotros, en que tú nos quieres hablar a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea moviéndose, hablando, no tomando en cuenta el vaso de barro, solo habla a nuestro corazón. Primero al que comparte la palabra, pero tiene que hacerse una realidad. Señor, luego a tu iglesia, a tus amados, a tus hijos. Habla a nuestro corazón en esta mañana. Guardamos este ambiente, sujetamos nuestros pensamientos, nuestra mente a los pies de Jesucristo. En quietud, en reposo, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién de los presentes no discierne que estamos en el último tiempo? En el último tiempo. ¿Quién no discierne? Que estamos a las puertas del retorno del Señor. Si en Apocalipsis capítulo 22 dice el Señor, el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu de la Iglesia dice, ven, Señor Jesús. Sí, vengo en breve. Y la carga del Señor en estos tiempos, hay una carga del Señor, porque el Señor no quiere que ninguna alma se pierda. Porque un alma para el Señor vale más que todo el oro del mundo. A veces nosotros nos colocamos indiferentes ante lo que está pasando, delante de nuestros ojos, ante la maldad, ante la apostasía, ante la pérdida de hermanos que se van quedando en el camino, ante la maldad, ante lo mismo que está pasando en este país, que todos los días muere una persona asesinada. Ya es tan rutinario para nosotros que se transforma en algo irrelevante a veces. Pero hay una familia que está sufriendo. Entonces, también lo que está pasando hoy día con la iglesia que está profetizada. Hoy día el Señor quiere restaurar no su iglesia, su testimonio. Y vamos a ir a la Escritura, Señor, para ver la intención del Señor en el corazón de la iglesia primitiva, que se tiene en una forma profética hacia nosotros. Lo que pasaba en segunda de Timoteo, esta carta es una carta profética y también temporal, que le hablaba y escribía Pablo en el Espíritu a su hijo Timoteo, encargándole con urgencia las cosas, porque la iglesia se estaba desviando y porque la iglesia se iba a desviar, y Pablo lo entendía y sabía, y estaba aún en la cárcel escribiendo esta carta a su hijo, descargando este encargo en su corazón. Era una carta para ese tiempo, pero era una carta profética para estos tiempos, y lo que está aconteciendo en estos tiempos para nosotros. Y esta carta, y vamos a como dice ahí, a 2 de Timoteo 4:5. Dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, dice. Como le decía, esta carta es una carta imperativa. Es una carta de un encargo, de una carga tan tremenda para el apóstol. Porque si uno lee esta segunda carta, ahí Pablo le manifiesta a Timoteo que se iban a manifestar hombres en el posterior tiempo en medio de la casa de Dios, hombres amadores de sí mismos que entrarían en la casa de las hermanas, hombres que se amarían, hombres que se desviarían de la verdad. Y pasaba en la iglesia primitiva y está pasando hoy en día. Por eso esta carta es un encargo tan urgente y tiene imperativos, órdenes
Pablo ni siquiera le pide por favor a Timoteo que haga lo que tiene que hacer, sino le dice, y hay imperativos de este tamaño, le dice, no te avergüences, participa de las aflicciones, retén, esfuérzate, encarga, sufre penalidades, considera, acuérdate, recuérdale, procura, evita, huye, desecha, te encarezco, predica, redarguye, reprende, exhorta y guárdate. Son imperativos, son órdenes que le está dando a Timoteo, dice, guárdate, huye, soporta, exhorta. Porque la iglesia se estaba desviando. Y le decía a Pablo en este versículo, en 2 Timoteo 2, 4, 5, dice, haz obra de evangelista. Le dice, haz obra de evangelista. Pablo no era un evangelista. Después le dice, cumple tu ministerio, porque él tiene un ministerio. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque él tiene un ministerio. Es un ministerio apostólico, un ministerio de la palabra. Pablo le está dejando el encargo a él eso, en esta carta. Pero fuera de ese encargo de cumplir su ministerio, como cada uno de nosotros tenemos, aquí en medio de la casa, todos tenemos un ministerio, ya sea de servicio, ya sea de la palabra, ya sea de oración, todos tenemos. Pero aparte de ese ministerio, por la urgencia, por lo que iba a pasar, por lo que estaba pasando, Pablo le dice, haz obra de evangelista. Y hoy la iglesia está entrando, ya se ha adentrado en una apostasía tremenda. Muestra la primera foto. Eso es una iglesia católica en Europa, transformada en un restaurante. Eso es un templo católico de este tiempo. En Europa están vacíos los templos católicos. Segunda foto. En Latinoamérica. Si ustedes creen que esto no es apostasía, estamos errados. Si ustedes creen que no estamos viviendo este tiempo, esto es de este año. Lo que está viviendo la cristiandad en medio de las congregaciones. Por eso el Señor le habla a la iglesia, en Apocalipsis le habla a un remanente. Amén. Porque la iglesia o la cristiandad secular está desviada. Segunda foto. Con jets privados, usufructuando de la ofrenda de los hermanos. Muéstrate la otra foto. Ahí tiene dice, esa foto tiene una letra que dice, si tú la puedes ver, es con respecto a la parafernalia que llevas. Tenía un nombre. ¿Por qué? Porque muchos de estas sanidades están arreglados. Ellos llevan personas para que la gente quede impactada por la sanidad que está arreglada entre ellos, porque son actores, para que después al final de la jornada ellos ofrenden impactados por un supuesto milagro que no existe. Díganme si esto no es apostasía, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos? ¿Y por qué la carga del Señor en estos tiempos para con nosotros, aún teniendo un ministerio cada uno de nosotros, que es hacer la obra de evangelista? Nehemías, capítulo 3.
Vuélvete al capítulo inicial. ¿No? 3:1. Todos sabemos que Israel, los judíos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Y ellos adoptaron sus costumbres, ellos llegaron como un pueblo que era de pastores, y ahí ellos se constituyeron comerciantes. Ahí ellos se establecieron de tal forma que se establecieron las primeras sinagogas ahí, porque ellos querían un poco trasladar las cosas a su manera en Babilonia. Entonces cuando el Señor mueve a Nehemías, movió a Esdras también, a volver y a restaurar Israel, a restaurar el templo y restaurar la ciudad de Jerusalén, solo un remanente de alrededor de 50.000 personas volvieron. La mayoría, 1, 2 o 3 millones, se quedaron en Babilonia, adoptaron sus costumbres, adoptaron el idioma arameo, dejaron el hebreo. Entonces cuando el Señor llama a Nehemías y la carga, la traspasa, solo es a un remanente. No es a todo, no todo Israel quiso volver a restaurar los muros, a restaurar el templo. Y este remanente sufrió bastante. Pero sí hacían algo que llama la atención en este capítulo. Y lo vamos a leer. Por eso Timoteo, a pesar de tener el ministerio de la palabra y el ministerio apostólico que Pablo le estaba dejando, Pablo le dice: hijo, haz esto. Haz sobre el evangelista. Primero haciendo, como hacía el Señor, y luego hablando. Primero haciendo y luego. Porque los hechos valen más que 1000 palabras. En cuanto al amor, al perdón, a la mansedumbre, a la dadivosidad, a ser dadivoso, a tener paz, a tener alegría, a ser paciente. Todo eso que no está en el mundo está en el corazón del Señor y está en el Espíritu Santo queriendo traspasarlo a nosotros para que nosotros lo traspasemos a la gente que no conoce al Señor. Por eso llama la atención, y recuerdo esto que lo compartí también, cómo dice en 2 de Pedro que las mujeres convertían y predicaban sin palabras. Y es por eso, es por los hechos. Después la palabra. Entonces dice en capítulo 3, versículo 1, y vamos a ir saltándolo, 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eleazar con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Pregunto a los que estudian la palabra del Señor, a los que la leen frecuentemente, ¿el sumo sacerdote estaba para eso? ¿Para edificar? ¿Estaba para edificar? Estaba restaurando la puerta de la oveja. Estaba restaurando. Versículo 5. No, me salto, perdón. Al versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjalia, de los plateros, junto al cual restauró también a Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Ahí estaban plateros, perfumeros, dedicados a las cosas del templo, del lugar santísimo, donde tenía que estar el incensario con el perfume, todas esas cosas. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban restaurando, estaban edificando. Y no tan solo reedificando, sino poniéndole algo más, un poco más. Dejaron reparar a Jerusalén hasta el muro ancho. Porque hay detalles dentro de la palabra del Señor que te van indicando que hay hermanos,
que hay hermanos, que hay siervos y siervas de Dios que siempre van a dar un poco más que el resto. Porque ahí está Dios. Porque ahí está la segunda milla. Después, el 3.9 dice, asimismo restauró junto a ellos, y 3.9, también Efaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. También restauró el gobernador estaba restaurando. Oh no, es que yo soy pastor, soy anciano, permítanme, estoy en el sillón nomás, estoy para dirigir. El gobernador estaba restaurado. (3.14) Reedificó la puerta del Mulaal Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Carem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Ves que aquí está el IVA, aquí está la segunda milla? Bueno, yo tengo que... No. Voy a hacer solo la puerta del Mulaal, porque con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí en el Mulaal llegaba todo el estiércol de los animales, por detrás de esas puertas. Entonces, voy a aguantar un poquitito el olor. Conmigo llega la puerta, no, restauro la puerta y me voy. Porque el olor es suficiente para irme y para arrancar. Es como cuando hacemos eventos aquí, y eventos, y de repente cóctel, de repente almuerzo, de repente ocio, y cuando hay que lavar y cuando hay que ordenar, solo quedan 2 o 3. Porque eso es lo menos agradable para la carne. Es como para ellos, o sea, ¿quién se habrá ofrecido para restaurar la puerta del Mulaal si solo era estiércol en su alrededor? El gobernador. Otro gobernador. Porque cuando se trata de restauración, hay cosas que le incomodan a nuestra carne, pero no al Señor. Hay un testimonio que restaurar, un testimonio perdido en este tiempo por causa de todas estas situaciones que estamos viviendo hoy día en medio de la cristiandad. Porque uno lo vive y se lo dicen colegas, no, yo no quiero estar con ustedes porque solo se hacen ricos los pastores, o porque solo veo en ustedes personas amargadas. Me hablan el gozo del Señor y no son capaces de saludar o reírse. Eso se llama restaurar el testimonio del Señor, porque el Padre ungió al Señor Jesucristo con óleo de alegría, restaurando el testimonio del Señor, ya sea en el pasaje, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa. Versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Baruc no lo hizo así nomás, lo hizo con todo fervor. Vamos con entusiasmo, con todo fervor. Si no estamos sirviendo a un Dios muerto, no estamos sirviendo a un político de izquierda, de derecha, porque al final, cuando hay escándalos, nos muestran que todos son del mismo estilo. No estamos sirviendo a un presidente. Yo sirvo al Señor con todo fervor y toda pasión. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo. Por eso Pablo, al iniciar la carta a los romanos, cuando en el capítulo 12 le dice, el que preside con solicitud. Hermano Luis, usted que está iniciando el servicio del ancianato. Es con solicitud. Nosotros que estamos más viejos ya con el hermano Néstor, no hay excusa, porque la excusa agrava la falta.
¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo, como decía Caleb, tenía 40 años y hoy tengo 80, el mismo Espíritu. Pero es con solicitud. Porque si no te apuras, te va a apurar el Señor. El que reparte con liberalidad, ¿cierto? Daba la instrucción en el capítulo 12 de Romanos. El que hace misericordia, dice, con alegría. Porque Dios ama al dador alegre. Si no le vas a dar al Señor tu ofrenda con alegría, guárdatela nomás, llévatela. Hace montones de dinero. Y el Señor se va a cumplir la palabra y dice así, porque echarán en cisternas rotas. El que exhorta, con exhortación. Y ahí estaban las instrucciones, cada uno, en el capítulo 12 de Romanos. Pero ya en 2 Timoteo, donde todo se está desmoronando, dice, haz obra de evangelista. Pero no olvides cumplir tu ministerio. Dice, cumple tu ministerio. Y le da todas estas exhortaciones, todos estos imperativos, no le pide Pablo a Timoteo, por favor, dice, porque le está hablando un padre a un hijo. O te pido, por favor, tu papá. No creo. Vers 26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Versículo 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. O sea, aquí habla de plateros, de sacerdotes, de gobernadores, de sumos sacerdotes, de comerciantes, como aquí están todos metidos. Pero era un remanente. No tenemos que olvidar que era un remanente que amaba al Señor. Pero todos ellos tenían, aparte de ser plateros, perfumeros, gobernadores, todos participaron de la restauración de los muros y del templo. Y hoy día el Señor está llamando a la puerta y quiere hacer el último llamado en esta nación con nosotros, en todo el mundo, lo hará con el resto de los hermanos, pero en esta nación con nosotros. El Señor tiene una carga. Esto se diluyó quizás en el tiempo, porque después el profeta Ageo los tuvo que exhortar a ellos, porque ellos después llegaron después con esta carga y se pusieron a... Después ellos se pusieron a pintar sus casas, a colocarle muebles, se preocuparon de sus casas y abandonaron la carga del Señor. Ahí vino Ageo, ahí está la carta de Ageo, para exhortarlos, para decir, volvamos a restaurar. Porque esto es siempre el mundo adentrándose en nuestras conciencias, a veces en nuestro corazón, y muchas cosas que nos rodean van a pretender relativizar esta carga del Señor. Pero podemos empezar orando. Podemos empezar a llorar. Diciendo, Señor, ¿dónde o cómo? ¿Dónde o cómo? Porque también puede ser que, como les decía, la carga del Señor, la vida del Señor transmitiendo a través de nosotros, para primero hacer y luego hablar. Primero hacer y luego hablar. Pero el Señor sí quiere restaurar su testimonio, que en estos tiempos, y lo que está pasando, mostrado en esa foto, es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Y hay otras cosas más terribles que están
en internet que están aconteciendo en medio de la cristiandad secular. Yo no quiero hablar que somos el remanente, porque sería muy jactancioso. Pero sí decirle, Señor, llévanos a procurar ser este remanente que tú quieres. Llévanos a procurar ser tu Filadelfia. Que procuremos, Señor, con todo el corazón, con toda diligencia. Porque ellos lo hacían. Y por eso queda expresado que algunos lo hacían con fervor, que otros hacían otro tramo que no le estaba pedido, que otros hacían la puerta del muladar que nadie quería. Esa es la carga del Señor en estos tiempos. La dependencia de cual se habló en muchas predicaciones el año pasado, la dependencia absoluta de nuestras vidas, en el gobierno del Señor sobre nuestras familias. Y ahora la carga es de que nosotros digamos, Señor, ¿dónde? ¿Dónde? No importa que coloquemos la carga y después se congreguen en otros lados, pero que salgan. Que salgan. Ojalá se quedaran acá. Ojalá pudieran conocer al Señor como nosotros lo hemos conocido y como nosotros lo disfrutamos. Pero no, podemos quedar inertes. El Señor tiene una carga porque el Señor, vuelvo a decir, hay un alma vale más que todo el oro del mundo. Y esto de Pablo a Timoteo, no es Pablo hoy día a Timoteo, es el Espíritu Santo a nosotros. Así que oremos al Señor y digámosle al Señor. No dejando de lado el ministerio, no dejando de lado la vida de iglesia, las reuniones por la semana, la reunión de oración, las reuniones de hermanas, los retiros de los jóvenes. Pero hay algo diario que tiene que fluir en nosotros. No necesariamente congregarnos, tiene que fluir esa vida. Tiene que impactar esa vida de Cristo en nosotros. Pero eso es en medida que nosotros vamos menguando y el Señor vaya pudiendo fluir, restaurando lo que está en el suelo. En medio de una sociedad que hoy día no tiene nada con Dios, que no quieren casarse, y hoy día hay algo que es totalmente contraproducente en el registro civil, porque la gente normal, hombre y mujer, no se quieren casar, eso ha disminuido, pero los homosexuales y lesbianas sí, ellos quieren, ellos se están registrando como familia. ¿Qué está pasando? Entonces, Señor, hay hermanos y hermanas que el Señor quiere tocar y alcanzar por medio de nosotros, en medio de la restauración del testimonio de Dios. Haz obra de evangelista. En el liceo, en la casa, en el trabajo. Y esa es la carga del Señor, hermano. Oremos al Señor.